Buenas noches. Voy a ser contundente y quizá por ello arbitrario e injusto. La mejor literatura, hablo de novela, no de otros géneros, que hoy se escribe en el mundo es la japonesa. No siento cátedra, es solo una opinión. Y si el mundo situado fuera de Japón y sobre todo el mundo occidental, se interesa hoy por la literatura japonesa en lugar de ignorarla, como hizo hasta 1970, es porque ese año un escritor japonés, Yukio Mishima, incurrió en la extrema incorrección política de practicar el rito del seppuku en las mismísimas narices, por así decir, del general en jefe de las fuerzas de autodefensa niponas, previamente maniatado y amordazado, pero cuyos ojos, que se les salían de las órbitas, no habían sido vendados. Tuvo la prerrogativa y la desdicha de presenciar, no in vitro, sino en vivo, lo que quizás sea el mayor gesto de extravagancia e insolencia, el mayor desplante de toda la historia de la literatura universal. El Shinto escribe como todos los dioses, con renglones torcidos, y ese gesto de Mishima consiguió que sus colegas japoneses y él mismo se convirtieran en lo que ahora son, autores leídos en todas partes. Tú, Carlos Rubio, te refieres a lo que yo acabo de decir en la muy buena introducción escrita para esta novela juvenil de Mishima, Los años verdes, que has traducido junto a Rumi Sato por encargo de la editorial Cátedra. ¿Es así? Bueno, en parte sí. Efectivamente estoy de acuerdo con que gracias a Mishima y a su espectacular muerte precedida de una vida también polémica, hoy día muchos se han acercado a la literatura japonesa. Así que enhorabuena, aunque el suceso sea trágico de que esto sea así. Creo que Mishima, igual que los haikus, igual que hoy día, por qué no reconocerlo, Murakami, han sido los grandes artífices de la atracción que hoy día ejerce la literatura japonesa. Bueno, lo que está por ver es si Murakami es un autor japonés u occidental. Hablaremos de ello quizá en el curso del programa. Sin embargo, Fernando y Carlos Rubio, si me permitís, ya para introducir un elemento discordante, has citado que gracias a Mishima se abre el mundo, la llave a la literatura japonesa, y la literatura japonesa se da a conocer en el mundo entero gracias al gesto extraordinario e irrepetible de Mishima. Pero lo que no hay que olvidar es que Mishima, cuando termina, le pide a uno de sus amigos, cuando está preparando precisamente su muerte, le dice: no me enterréis o no me pongáis en el catafalco, en el féretro, con una pluma, solamente con una espada. Carlos Rubio es principalísima correa de transmisión de la literatura japonesa en España. Lleva muchos años en esa tarea y esa larga dedicación es la que da solidez y autoridad a este libro suyo, también de cátedra, Claves y textos de la literatura japonesa. Aparece también en estos días y en Alianza Editorial, que es el sello español que más libros de Mishima tiene en su catálogo, la primera traducción directa del japonés hecha por Carlos Rubio y por Rumi Sato de la obra que convirtió a Mishima en uno de los escritores más leídos y más controvertidos en su país, Kamen no Koku Haku, Confesiones de una máscara, 1950. Vamos pues a hablar de Mishima y vamos a hablar de literatura, claves y textos de literatura japonesa, no solo con Carlos Rubio, sino también con la profesora Kayoko Takagi, conocida ya sobradamente por quienes nos siguen, porque ha venido en otras ocasiones, con Carmen del Campo García, ingeniero y escritora, que conoce a fondo, por haber vivido y trabajado allí, los enigmas de la sociedad japonesa, y que actualmente está traduciendo este libro, Tokyo Sister, excelente, escrito por dos francesas, Raphaël Choel y Julie Roberot-Carré, y publicado de momento solo en Francia. Ya llegará la edición española. También nos acompaña Pedro Pablo Ontoria, alma mater del Club Honobono, que es lugar de estudio y de culto de la literatura japonesa en Madrid, y ya ha tomado la palabra nuestro tribuno de las letras, Isidro Juan Palacios, Ronin de Katana Incruenta, que editó y prologó en su día las lecciones para jóvenes samuráis de Yukio Mishima. Konbawa. Arrancamos, y lo hacemos con Los años verdes, novela menor, dicen, jamás publicada en Occidente, claramente autobiográfica y escrita en un periodo crítico, difícil de la vida de su autor, que nunca la tuvo fácil. Efectivamente, una novela del año 1950, escrita por entregas, como casi todo en esa época,
y escrita en periodo de... Quizás una novela recomendable para el periodo de crisis, por cierto, porque es sobre una estafa. La estafa del protagonista, que es víctima de una estafa también. Una novela considerada menor, pero que reúne elementos muy interesantes de las novelas, de los relatos cortos de Mishima, que a mi juicio tienen un valor literario superior, en mi opinión, a las novelas largas. Bueno, autobiografismo, he dicho, y lo dices tú también. ¿En qué medida y a través de qué filtros? Porque la verdad es que leyendo la novela uno no percibe esta carga autobiográfica que tú seguramente como traductor sí has percibido, con tanta claridad al menos, ¿no? A mí me parece que hay estampas, sobre todo de la adolescencia, de la infancia también, que me parece que son autobiográficas. Pienso en este momento en las impresiones de cuando el protagonista está en la escuela Ichiyo, que podría pensarse que es un trasunto de la escuela a la que Mishima asistió cuando era joven, la escuela de los pares. Hay también personajes que podrían identificarse con otros personajes de otras novelas de Mishima, como Cuchillos de una máscara, o relatos como El tabaco, de próxima aparición también en Alianza. En fin, creo que hay un fuerte elemento autobiográfico en Mishima. Carlos, en la solapa del libro, mejor dicho, en la contraportada, hay una frase críptica. Dice, hacer dinero nace solamente de una especie de negligencia y no es más que un momento en el proceso de investigación de la verdad. La frase está entrecomillada porque es de Makoto Kawasaki, el protagonista, un estafado que se convierte en estafador. ¿Podrías aclararnos un poco el significado de esta frase oscura, al menos para mí? Es probable que tampoco Mishima pudiera aclararnos, ¿no? Muchas frases de Mishima, él mismo lo ha confesado mucho después, no podía entenderlas. Esta frase alude claramente a un momento en que el protagonista, Kawasaki Makoto, se propone como medio para demostrarse a sí mismo que hacer dinero sirve para dominar la sociedad. Y hay que recordar que este personaje es real, es un protagonista, es el autor de un hecho que ocurrió realmente y que apareció en los periódicos, un estudiante universitario que prestaba dinero con usura, reunió una fortuna considerable y al final la empresa quebró y él acabó suicidándose, ¿no? Entonces este hecho, que ocurrió en Japón en 1949, sin duda que impresionó a Mishima por varias razones. Primero porque el protagonista era estudiante de la Universidad de Derecho y, como no, por el tema de la muerte juvenil, que es el gran tema mishimiano, elementos que a Mishima le empujaron ineludiblemente a escribir sobre esto. Bueno, está pues inspirada en un personaje real y en un hecho real. Y no fue la única vez que Mishima acudió a la página de sucesos de la prensa en busca de tramas para sus novelas. En Los ladrones, por ejemplo, Totsuoku también lo hizo. Pero en cambio nunca se interesó Mishima literariamente por los grandes acontecimientos históricos o sociales. Su obra, por ejemplo, permaneció ajena a la guerra y a la realidad circundante. Llama la atención. Estoy de acuerdo, aunque a veces se le ha reprochado injustamente a Mishima que viviera de espaldas a la realidad. Tampoco fue así. Tiene una novela que se llama El banquete, me parece que es, en donde el protagonista es la clase política japonesa. No sé si la profesora Takagi lo recuerda también. Entonces hay personajes que son de la clase social, de la clase política. Sí, y como consecuencia precisamente de esta novela, Mishima me parece que es, corregidme si me equivoco, la única vez que fue llevado a los tribunales por difamación, precisamente por el personaje principal que él refleja o retrata, que es un político en la novela. Y ese político se vio clarísimamente reflejado en la novela, aunque era un nombre supuesto, le llevó a los tribunales precisamente por difamación. Efectivamente, así es. Mishima era un amasijo de contradicciones. También, no solo vitales, sino también literarias. Tú señalas, dices de él, que en él hay un esteticismo de raíz Oscar Wildeana, pero a la vez era un escritor romántico. Sí, un romanticismo también matizado por elementos muy variados, ¿no? Si dijéramos romántico trasnochado sería también injusto, ¿no? Pero había una obsesión con una autodestrucción y eso es una idea profundamente romántica, una exaltación del individuo también profundamente romántica, pero en 1960 no se llevaba ya ese estilo de vida ni esa forma de pensar, ¿no?
Pero sí, efectivamente, para mí es un romántico equivocado, ¿no? Bueno, tú dices, Carlos, y yo estoy de acuerdo, que Mishima, y me gustaría también conocer al respecto la opinión de Kayoko, en cuanto única japonesa presente en la mesa, que Mishima es un autor venerado en Occidente y devaluado, no detestado, pero devaluado en su propio país. Bueno, es una opinión que me parece que la profesora Takagi no comparte, pero yo de los 20 o 25 japoneses, personas leídas a las que he preguntado, siempre han fruncido el entrecejo cuando sale Mishima. Y ese es un gesto... Kayoko, yo tengo de los exactamente, te diría lo mismo que te acaba de decir Carlos. Yo cada vez que hablo de Mishima con los japoneses, y hablo muy a menudo porque Mishima para mí ha sido un maestro vital y literario, desvían la mirada, cambian de conversación. Sí, puede dar esa impresión, pero yo, conociendo un poco cómo vivimos dentro de Japón, Mishima sigue siendo uno de los escritores más destacados de nuestra época y que no por aquello de que haya tenido algún gesto extraordinario en el terreno político y que ha impactado a la sociedad con su suicidio, etcétera, mengüe la calidad literaria que tiene. Pero yo creo que Mishima inquieta a los japoneses. Bueno, Mishima era un exhibicionista, era un excéntrico, y eso en Japón siempre tan recatado, país muy recatado, eso no gusta en Japón, no agrada, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Sí. O sea, el gesto final... Lo que en Japón no se entiende bien es esa actitud individual del artista que expone mediante una escenificación de su propio yo, desligándose y apartándose del grupo, cosa que por otra parte él reivindicó en toda su obra, y de hecho en la figura y el principio del grupo está en todos los sentidos, sobre todo cuando él crea la Sociedad del Escudo, y donde él realmente considera que sin grupo no hay posibilidad de acción ni posibilidad de, incluso como entendían muy bien los románticos, percibir el propio valor de la propia identidad. Es decir, el romanticismo no es un individualismo estricto, sino que es un individualismo que se exalta precisamente en la figura o en el centro del grupo. Pero en el Japón, es verdad, el Japón consideró una distorsión la actitud de Mishima, es decir, es un salir del orden establecido, de lo aceptado, de la disciplina. Pero es que en Japón eso yo creo que es lo que realmente no le aceptan a Mishima. En Japón se considera de mal gusto exponer opiniones personales, no convencionales, y Mishima lo hacía continuamente, ¿no, Kayoko? Claro. No, se puede obviamente decir opiniones diferentes, se puede, pero... y hay mucha libertad en ese sentido. Pero Mishima lo hacía para atraer atención pública. Bueno, Salvador Dalí a la japonesa, claro, dice Carlos, y era un excéntrico. Era el clavo que sobresale y que hay que... Sí, es un excéntrico, y esa actitud del excéntrico no se entiende bien en el... Esa frase que está en el libro Tokyo Sister, yo te iba a hablar de ella, me parece que está en el libro Tokyo Sister. Bueno, en cualquier caso, eso que es un proverbio japonés define perfectamente, creo yo, la actitud de los japoneses hacia Mishima. Al clavo que sobresale, dicen los japoneses, hay que atizarle un martillazo para que se nivele con los demás, ¿no? Me vais a perdonar, quería tomar la palabra para indicar que, desde mi punto de vista, Mishima lo que hace es convertir su propia persona y su propia biografía en materia de arte. De alguna forma, esa es también la impresión que obtengo cuando veo que él se fotografía con el aspecto de un San Sebastián, con las flechas. Claro, hay una frase precisamente a propósito de lo que tú estás diciendo, de Mishima: quiero hacer de mi vida un poema. Efectivamente, él deseaba ser de esa parte de hombres Pues que es son... una idea romántica, en definitiva. Claro. Todos los poetas románticos querían convertir su propia vida en su obra, ¿no? Bien, entonces, desde mi punto de vista, que me acerco a la literatura como una producción artística, busco precisamente en Mishima aquellas obras donde él está menos presente. Es decir, me interesa más aquellas obras donde la experiencia vital de Mishima se convierte en una sublimación por efecto de arte, y por tanto no es a Mishima quien tengo en primer plano, sino la producción artística, la sublimación que solo algunos autores y en algunas obras consiguen. Para mí, Mishima consigue esto en El Pabellón de Oro, por ejemplo, y lo consigue en alguno de sus relatos. Los relatos, estoy completamente de acuerdo con el profesor Carlos Rubio, son lo menos conocido, divulgado, o de alguna forma en donde menos hemos reparado cuando nos hemos puesto a leer a Mishima. Pero yo recuerdo relatos verdaderamente memorables, como es Onagata, donde
se nos difumina totalmente la imagen estereotipada de Mishima que tenemos como ese intelectual que dentro de la historia literaria de Japón elige el periodo Kamakura y siguientes y se olvida del periodo o época Heian y anteriores. Hablo de Onagata, hablo de relatos como La Perla, como Senbei de 1.000.000 de yenes. En todo esto no tenemos al Mishima más acostumbrado y sí que le tenemos en un relato como Patriotismo, donde de nuevo aparece un Mishima en primer plano del mismo tipo que Confesiones de una máscara. Bueno, yo tengo que decir que si Mishima quería convertir su vida en su mejor obra, en mi caso, como lector, lo consiguió. Yo aprecio más la figura de Mishima, el ejemplo de Mishima, la vida de Mishima, la trayectoria de Mishima, que su obra, gustándome también su obra, pero no tanto como su vida. De todas formas, el punto que me parece que quería hacer la profesora Takagi era el aprecio que Mishima goza en Japón como escritor. Me parece que es indudable. Porque era el que más kanjis manejaba. Escribe como Los Ángeles, no solamente por eso, tiene un poder evocador fascinante, un mundo de simbologías muy rico. O sea, yo rindo tributo a Mishima escritor. Sí, pero esa riqueza es también su talón de Aquiles, en la medida en que en estos momentos los jóvenes japoneses se están olvidando del uso de los kanjis. Manejan muy pocos kanjis, entonces son incapaces de entender la literatura de Mishima. Son incapaces de leerla. Ese es otro tema. El premio Nobel Kawabata, Yasunari Kawabata, dijo que un genio como el de Mishima lo produce la humanidad cada 200 o 300 años, aludiendo precisamente a la materia del arte y cómo manejaba la literatura, la lengua japonesa, no solo la contemporánea, sino el japonés medieval, los distintos... Bueno, lo curioso es que Mishima ni siquiera es del agrado de los ultraderechistas. Él los trató con mucha dureza en Caballos desbocados y él, su postura política era muy ambigua. En el 68-69 tuvo ese famoso encuentro con los chicos del Zengakuren, que era la extrema izquierda, ¿no? Y les ofreció apoyo a condición de que respetaran el símbolo del Mikado, del emperador, del Tenno, ¿no? Y prácticamente ahí se rompieron las relaciones. O sea que tampoco goza de buena reputación entre los ultraderechistas, ¿no? No. Él tenía una opinión bastante negativa sobre los ultraderechistas de Japón. Y incluso hay un artículo, ¿no?, sobre el fascismo, neofascismo en Japón y machaca todo lo que fue el pasado fascista de Europa, que nunca tuvo raíces en Japón. Pero ¿por qué veneraba tanto al emperador Mishima? Porque el emperador Hirohito se había arrugado ante el general MacArthur en ese vergonzoso encuentro que va a recoger también Murakami en Kafka en la orilla. Bueno, cuando MacArthur le dijo, déjese usted de tonterías, usted no es un dios, vuelva a ser un hombre. Y humilló la cabeza ese arrugamiento al que te refieres, Fernando, es uno de los aspectos, no el único, ni probablemente el más importante, que le lleva precisamente a asumir el suicidio, el seppuku ritual. ¿Por qué el emperador se ha convertido en un hombre? Él se preguntaba muchas veces esto y llegó a escribirlo. Y sobre todo, él lo que no conseguía asimilar, entender, asumir, es que los jóvenes que habían muerto en la guerra, y no olvidemos que en el Japón, cuando se movilizaba alguien, recibía la famosa tarjeta roja de incorporación a filas, era una invitación directa a la muerte, no una muerte como posibilidad de entrar en combate y poder salvar el pellejo, o no si te daban una bala o una bomba, sino que ser movilizado era ir a la muerte. Mishima no entiende por qué el emperador, después de, en su nombre, los pilotos kamikaze que se suicidaban, los jóvenes que iban a morir fielmente, sin pedir y sin exigir nada a cambio, adopta una postura que él consideraba en el fondo hasta cierto punto frívola. Y esto no lo asumió nunca, es decir, nunca lo entendió bien. Y eso es una de las razones que le lleva precisamente al suicidio. Una de las razones. Vamos a hablar de ese suicidio. En primer lugar, el componente sadomasoquista. Tú has recordado cómo él se fotografiaba como San Sebastián atravesado por los dardos. No es el único episodio sadomasoquista de su vida ni de su obra. Es decir, ¿en qué medida en ese seppuku hubo también ese ingrediente, pues casi erótico, ¿no?, de sadomasoquismo? Para él formaba parte de una visión artística de su figura y de la vida. Él decíamos antes que convierte su propia vida en una obra de arte, y a partir de ese momento cada acto tiene un sentido, o puede tener un sentido,
que va más allá de lo simplemente humano y vital. A mí me gustaba apuntar sobre lo que ha dicho Isidro, que recordamos, porque consta en la edición del profesor Carlos Rubio de Los Años Verdes, que Mishima tenía una cuenta pendiente desde su juventud. Sabéis que cuando él quiso enrolarse y una malhadada gripe se lo impidió. Bien, fue... Bueno, en realidad utiliza la malhadada gripe como pretexto para huir de la muerte. Exacto. Y esta es la razón, desde el punto de vista personal, que yo considero esencial y básica para una persona que en el fondo él se consideraba encarnación, no solo idealmente, sino por familia, de los samuráis. Cuando sabemos que la profesión del samurái en primer timbre es la muerte, huir de la muerte, eso para él fue realmente algo inadmisible, que le acompañó durante toda su vida, y es una de las razones básicas, fundamentales, que él asuma o asumiera después, posteriormente. Pero, Carlos, el seppuku de Mishima fue una chapuza rigurosamente preparada. Salió fatal. Pero estaba tan preparado que incluso él dejó pagados los gastos de defensa judicial de quienes le ayudaron, sabiendo que serían acusados de homicidio, ¿no? Sí, fue una chapuza desde el punto de vista, primero, de la preparación, ¿no? Segundo, como hemos indicado aquí, de la ostentación. Este acto es un acto de intimidad y de reparación del honor, y no se convoca a la prensa ni a los medios para desplegarlo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta de que no eran profesionales samuráis los tres chicos que le acompañaban. No sé si es que la espada, la katana que usaba uno de ellos no estaba bien afilada. No, bueno, estaba bien afilada. O el nerviosismo que tuvo el hombre, y esa escena que no vamos a recordar ahora, que debió ser sangrienta y terrible. Morita, su amigo Morita fue el que le intenta cortar la cabeza para cortar la agonía y no puede. Claro, es que el problema del seppuku es que no admite entrenamiento. Solo sucede una vez, ¿no? Y cuando sucede es ya irremediable. Claro. Sí. Probablemente había otros samuráis de verdad, no como Mishima, que también les salía mal, ¿no? No era fácil. Sin embargo, el que al final le tomó la espada a Morita y la utilizó, le hizo un corte limpio a Mishima, le cercenó, la cabeza sin ningún problema. Por cierto que, valga la anécdota, este joven, que era un practicante de kendo, en este momento es un monje budista en un santuario, en un monasterio. No tengo aquí el nombre porque lo tengo en casa, pero en fin, que después de este incidente y después del enfrentamiento con la justicia y todas estas cuestiones, se hizo monje, y en este momento es un monje sacerdote sintoísta. Sintoísta. En Kioto. ¿Estaba previsto el suicidio de Morita, el amigo de Mishima, o fue fruto de su fracaso al decapitar a su maestro? Yo creo que estaba previsto. Los dos tenían y fueron allí con la intención. Es más, los otros tres miembros de los 5 que fueron allí también querían haberse inmolado, y él lo prohibió. Es decir, solamente iban a inmolarse él y Morita. Bueno, en cualquier caso, el seppuku se veía venir. Mishima lo había avisado, y en Confesiones de una máscara, sin ir más lejos, él dice: la idea de mi propia muerte me estremecía con extraño deleite, me sentía dueño del mundo, ¿no? Por supuesto, incluso hay un personaje, el personaje maravilloso de Honda, que es el personaje que une las 4 novelas de la tetralogía final, contemplándose ante el espejo, cuando tiene 46 años, dice de sí mismo: ya he vivido demasiado. Mishima tenía 45 cuando se suicidó, ¿no? O sea, estaba anunciado, era realmente una muerte anunciada. Él lo fue anunciando constantemente en todas sus novelas, en sus intervenciones públicas, en sus ensayos, incluso... Y en el cine, interpretó su muerte en la película El rito del amor y la muerte, ¿no? Profundiza sobre la idea, es decir, que en realidad él lo fue anunciando constantemente, ¿no? Sublima ese acto. Sabéis que una de sus obras favoritas era Hagakure, precisamente, y en este texto se dice que ante una misma circunstancia la opción a elegir es la muerte y no la vida. Y no solo esto, en uno de los párrafos del texto... Él fue el que rescató ese texto, en definitiva, que era un texto del siglo XVII y XVIII. Él realmente antes, durante el periodo de la guerra... Realmente él consiguió, mi literatura es Yocho Yamamoto y el Hagakure, es decir, la
práctica y la profesión de un samurái es la muerte. Y esto lo dice... Y recordáis el fragmento en el que... Es la caída de la hoja, significa. Caída de la hoja, Claro, sí. es lo que tú estás diciendo, es un dicho samurái muy típico, es decir, entre dos caminos elijo aquel donde se muera más deprisa. Y al hilo de lo que estábamos hablando, que no solo era el final, digamos, natural, entre comillas, al que está abocado, sino que tenía una fecha prevista. En este texto aparece precisamente el párrafo en el que se dice que, puesto que vas a pasar por delante de la vivienda donde pasa un señor, donde vive un venerable anciano, salúdalo al pasar. Y dice, ni mucho menos, se niega a hacerlo, es el texto que aparece en el Hagakure, precisamente porque esta persona anciana dice literalmente, habrá visto perecer a sus hijos y penurias que no tendría que haber vivido, experimentado, si hubiera sabido morir a tiempo. De forma que no solo es el acto, sino el acto cuándo debe ser hecho. En el caso de Mishima sabía que tenía que hacerlo a plenitud de su vida, claro, cuando sí, tanto por el deporte como por su ejercitación, como por su formación con los muchachos del Tate no Kai dentro del ejército de autodefensa, que así se lo permitieron, pudo entrenarse, pudo ensayarlo y por tanto he tratado toda una preparación. Hay que decir que el autor de el Hagakure, que es un libro fundamental para entender la literatura y entender la obra de Mishima, él decía, dice, mi literatura es el Hagakure y Yocho Yamamoto. Señor fue un samurái del siglo XVIII, sí, que precisamente al morir su señor, el señor le prohibió previamente a seguirle en la muerte mediante el rito del seppuku. Y al prohibirle se hizo monje eremita, se hizo ermitaño y se metió en una hondura del bosque, en Hungría, es lo que hacen los ermitaños, se metió en una cueva y allí recibió discípulos y hablando de estas cosas los discípulos fueron poniendo por escrito esas enseñanzas y ese es el origen del Hagakure que luego Mishima prologó y editó durante los años de la guerra hizo una introducción profunda. Hablemos un poco de la relación de Mishima con España. A él le apasionaban los toreros, él tuvo mucha admiración e incluso estrecha amistad con Díez del Corral, el filósofo español que en un determinado momento fue a dar un ciclo de conferencias a Japón y viajó por España en 1960 y literalmente escribió que se sentía como si hubiera vuelto a su país natal, porque encontraba en la cultura española, en la sociedad española, lo contrario del afeminamiento de la cultura japonesa que él denunciaba. Supongo que si viniera ahora a España ya no encontraría eso, pero bueno, es otra historia, ¿no? Sí, efectivamente, incluso tiene una frase, me encantaban los toros, tiene una frase que dice que admira la dignidad y el orgullo de los españoles que los japoneses ya habían perdido, ¿no? No sé si es una frase para cumplir con el deber de hospitalidad. No, porque no la dijo de otros ¿verdad? países, no la dijo de otros países, ¿no? Bueno, la dijo en una entrevista con Díez del Corral, publicada mucho después, pero hablando con él, ¿no? Y, en fin, como una cortesía hacia España, sin duda, ¿no? Yo creo que el mundo de los toros tuvo que suponerle para él un gran abanico de sugerencias. Una de las cosas que más, o uno de los aspectos que más me ha llamado la atención durante las lecturas que he hecho de Mishima es cómo aprecia la sensación de inseguridad para el aprecio a la vida, a la acción y a la misma belleza. Es decir, si uno llega a la conclusión de que si uno no está inseguro, si uno no tiene la sensación de que puede perecer en cualquier momento, no aprecia absolutamente nada. Eso aparece en el Pabellón de Oro, por ejemplo, aparece en las lecciones eso es espirituales. lo mismo que decía Graham Greene, que hizo 6 veces la ruleta rusa. Porque claro, cuando practicaba la ruleta rusa y no moría, ¡guau! Por lo visto tenía una explosión de vida parecida a la que tienen los chicos que corren los Sanfermines, los mozos que corren los Sanfermines en Pamplona, ¿no? Sí, de hecho yo reivindicando una vez más el Pabellón de Oro, que para mí es su novela maestra, tengo que decir que dentro de los varios momentos mágicos que tiene la misma, hay uno de ellos en el que se ve que el protagonista, Mizoguchi, entra en conexión, simpatía con el pabellón al que terminará prendiendo fuego, precisamente cuando bajo el riesgo posible o bajo el riesgo de las bombas que caen en ese momento sobre Kioto, el pabellón puede perecer. Como existe la posibilidad de que perezca, como la impermanencia es evidente,
entre el pabellón y el protagonista Mizoguchi hay una conexión. Otra clave del suicidio, se ha dicho, podría haber sido su relación con Kawabata y la frustración que le produjo que le dieran el premio Nobel a Kawabata y no a él. Estaba prácticamente cantado. Él creía que se lo iban a dar, todo el mundo creía que se lo iban a dar y de repente se lo dan a Kawabata, que era su maestro, que era el primer hombre que lo acogió en el seno de la literatura, ¿no? Sí, se ha hablado de ello también. Bueno, no sé pero si esto será maestro, cierto, tú, ¿no? Carlos, ¿tú crees? Yo creo que Mishima, maestro, no veía en Kawabata un maestro, veía Yo creo un que sí, preceptor, veía a la persona que lo podía introducir en el mundo literario. No olvidemos que Mishima durante los años de la guerra fue un joven escritor tratado de forma delicadísima. Cuando nadie podía editar, a él le editaban, y cuando termina la guerra Mishima se queda prácticamente en un horizonte desértico, y en el fondo él necesita a alguien que le introduzca en el mundo literario. Yo creo que en gran medida ese acercamiento hacia Kawabata, que luego se tamizó y se cinceló con una gran amistad, profundísima amistad, no creo que... Hombre, yo creo, Isidro, que que Carlos Rubio tiene razón cuando en algún prólogo, no sé si en Claves o en Los años verdes, donde apuntas que la fascinación por la muerte de Mishima era similar a la obsesión de Kawabata por la virginidad. Algo también irreversible una vez que se ha perdido. Efectivamente. Hay un paralelismo. Me ha llamado sí. la atención ese paralelismo, Sí, es muy sí. brillante, vamos. Sí. ¿no? Estoy de acuerdo con Isidro de que quizás no reconociera en él al maestro que, por ejemplo, reconocía en Mori Ogai. Mori Ogai era el maestro de Mishima, era Ogai Sensei, ¿no? Efectivamente. Kawabata era el mentor, el preceptor, ¿no? el preceptor, pero era el mayor que él, introductor, y eso era el sí. senpai, y eso siempre merece un respeto y un aprendizaje, ¿no? Claro. Y volviendo a lo que has apuntado, Fernando... Lo de la virginidad de... No, lo anterior, lo del premio Nobel, ¿verdad? Como posible Yo no causa sé, inductora. no creo que haya que buscar por ahí las causas de Yo la tampoco lo muerte de creo, Mishima. se ha dicho. Yo tampoco, creo. yo tampoco lo creo. Lo cierto es que les unía una profunda amistad, Sí. y dicen también que Kawabata, que va a suicidarse, me parece que 2 años después, 2 años después. he leído en algún sitio que el fantasma, el espíritu Sí, de Mishima le perseguía todas las noches, y el insomnio, que él lo padecía ya crónico, se intensificó a partir del suicidio de Mishima, ¿no? Sí, sí, él publicó y declaró efectivamente esto de Carlos Rubio. Él se le apareció Mishima después del seppuku. Él lo dice, se me ha aparecido Mishima. Pero en fin, ya nos salimos de lo literario. Quizá Kawabata tenía remordimientos porque le habían dado a él el premio Nobel y no a Es su posible. discípulo predilecto, vamos. Es posible, sí. No, yo no sé muy bien, pero sí he leído en algún sitio que Mishima fue el primero en felicitarle. Efectivamente. Y que parece fue el ser primero. que antes de la prensa ya estaba en casa de Kawabata para recibir a la prensa que venían a hacer la entrevista, ¿no? O sea, que vivía intensamente ese proceso, que lo sabía Él mucho. se alegró sinceramente, eso sin duda alguna, y era una persona tan... Bueno, pero puedes limpia. lamentar que no te lo hayan dado a ti y al mismo tiempo pues, estar contento porque se lo han dado a Como estas cosas, a tu amigo solo la propia intuición personal de quien se acerca a Mishima y se introduce en la obra de Kawabata y de Mishima, y su relación, la correspondencia que ambos tuvieron, que se ha publicado también, por cierto, y está en castellano. Pues uno, la verdad es que si se mete de lleno en esta relación, en la obra, en cómo eran cada uno de estos dos personajes, realmente tiene que esforzarse mucho para llegar a esta conclusión. Aquí en el Es atril demasiado forzada. tengo este libro, La nobleza del fracaso, de Iván Morris, Héroes trágicos de la historia del Japón, que también lleva el sello de Alianza. Y bueno, este Iván Morris es un orientalista, traductor y amigo de Mishima, que se quedó tremendamente impresionado, al parecer, por su suicidio, y fue entonces cuando escribió este libro, en el cual habla de algo en fin, muy importante en la cultura japonesa, que es el culto al héroe, sobre todo al héroe derrotado. Sí, me gustaría al respecto, Fernando, perdona que tome la palabra, porque ha sido una agradable coincidencia, que yo no me quedaba a gusto si no decía que Iván Morris, amigo de Mishima, dijo que esta simpatía natural que Mishima sentía por los perdedores valerosos no representa ninguna singularidad de su carácter, sino que tiene hondas raíces entre los japoneses, pueblo que siempre ha reconocido la gloria especial que depara el sacrificio sincero e inútil.
lo que de alguna forma da a entender que Mishima asumía el fatalismo de su acción. Con esto hago una brevísima alusión a de qué forma Mishima, por obra y arte de Iván Morris, se inserta dentro de una trayectoria que arranca desde el Kojiki, donde aparece el príncipe Yamato Takeru, que es el primero de los personajes que trata Iván Morris. Aquí está. Y cómo, efectivamente, y cómo Yamato Takeru es ya el emblema de un tipo de héroe valeroso, arriesgado, pero cuya tarea, jalonada por otra parte de momentos que también hay que decirlo, no son absolutamente dignos, porque como todo héroe tiene también sus partes, sus caras oscuras, como Yamato Takeru, que aparece aquí, al que se alude en obras posteriores, creo que se alude en el Heike, y como otros héroes, como aparecerá también el último de los Saigo Takamori, efectivamente, el que ha sido inmortalizado por arte de Hollywood, por obra de arte de Hollywood, el último Samurai, sí. Como Iván Morris nos pone en bandeja pensar que Mishima está dentro de esta línea y es el siguiente. Ya que habláis de Hollywood, en el western, en la película del oeste americana típica, también se da el mismo culto al héroe derrotado. Sí. Desde ese punto de vista no es absurdo, por ejemplo, los 7 samuráis y los 7 magníficos, ¿no? Esos paralelismos también que se dan, ¿no? Yo creo que es humano, ha sido copia, ¿no? Sí, los 7 bueno, es la misma película, claro, una samuráis. versión oriental, versión occidental. Me parece que es un sentimiento humano el compadecer y el simpatizar con el derrotado y con el caído en desgracia, ¿no? Creo que en las películas de Peckinpah, las de Houston, ¿no? Bueno, yo hay una anécdota que seguro que Carlos Rubio y Cayoko y Isidro me han oído contar muchas veces, que a mí me gusta mucho, y es cuando ese periodista de la ORTF francesa, Michel Gandon, va a Tokio a hacer un reportaje sobre Mishima, traba cierta relación de amistad con Mishima, Mishima lo invita a comer a su casa y entonces él se sorprende mucho cuando llega allí y descubre que Mishima vive en un chalet de estilo occidental, el primer piso amueblado con muebles franceses del 17 o del 18, no sé qué siglo, y el piso superior a la americana llena de aparatos. Entonces le dice, pero señor Mishima, usted que es el gran valedor del mikado y de la cultura tradicional japonesa, en esta casa no hay nada japonés. Y en el jardín, estatuas griegas. Y estatuas, efectivamente. Entonces, una estatua de Hermes. Entonces Mishima le dice una frase cargada con pólvora. Le dice, aquí todo lo que no se ve es japonés. Michel Gandon va a escribir a continuación un libro muy bueno que se llama Japón, la estrategia de lo invisible. Bueno, yo digo que esa frase de Mishima iba cargada con pólvora porque Japón, de hecho, había empezado el Japón tradicional había empezado a volverse invisible en 1853 con la llegada de las naves negras del Comodoro Perry y había desaparecido del todo en 1945 con la derrota en la Guerra Mundial. Creo que Cayoko, y quizás como japonesa, quizás puede decir más cosas. Pues no sé, 45 fue el momento como la revolución de Meiji, ¿no? Borrón y empezar de nuevo todo. Y yo creo que Mishima nunca perdonó. Bueno, borrón y empezar de nuevo imitando a Occidente. Claro, claro. Pero además con la carga de que había otros que dictaban cómo hay que imitar. No como te guste a ti, sino que... Pero es que esta idea de la invisibilidad... Hay ese libro, bueno, es un libro muy corto, pero extraordinario, El elogio de la sombra, de Tanizaki, ¿no? Sí. Que también insiste en el concepto de la invisibilidad, aunque lo hace por razones más estéticas que morales, ¿no? Pero... Y en una entrevista, en relación con este mismo tema, en una entrevista que has mencionado con Die del Corral, Mishima dice también algo que me parece también interesante y tiene relación con la invisibilidad. Él dice, los japoneses hemos aprendido la forma más inteligente de resistir a Occidente y es a través de una imitación superficial. Teníamos experiencia cuando imitamos a China en el siglo V y VI y ahora lo hemos hecho. Bueno, la sustancia, la estética, lo profundo es japonés y las formas, los nombres, el método, los géneros literarios es occidental. Carlos, tú en el prólogo de este libro has escrito: el engaño más fácil que sufre el occidental cuando llega a Japón, hoy como ayer, consiste en tomar por occidental lo que en realidad jamás lo ha sido ni lo es. Esto es muy cierto. Me ratifico. La he tenido yo también. Es lo que llamamos montañas, ¿no?, transparentes. Son montañas que están ahí. Ves a un japonés con corbata y traje gris y al principio lo tomas por un ejecutivo de Manhattan y no.
Es muy Estoy distinto. totalmente de acuerdo. Toda esta occidentalización es absolutamente superficial. Es un traje. Es un traje Sí, que pero está de pero moda y es que un va disfraz. bien, y que les gusta. Pero, yo estoy pero de el acuerdo japonés con está dentro. vosotros, estoy de acuerdo, evidentemente hay una máscara, ahí es importante, pero Mishima, por ejemplo, sí que consideró muy real y muy serio que a partir del 45 el samurái moría definitivamente. Y volvía, y el hecho de que en la Constitución, y eso también alude él... Ya veremos. No, ya veremos. la Constitución ¿Sabes que japonesa ahora existe renuncie... entre muchos jóvenes japoneses, al parecer, una nostalgia del heroísmo, una Puede nostalgia ser, de lo puede marcial, ser. una nostalgia Pero incluso esto, de la guerra? Pero esto es que no es único, no es nuevo en el Japón. Por Es eso decir, digo. el Japón actual ha vuelto a los siglos VII y VIII, la época entre Nara y Heian, donde no hay un ejército al estilo del samurái. Es decir, es incluso históricamente se alude a que era un ejército tan débil, tan blando, que incluso se quedaba convertido en momentos tranquilos y de paz, en lugar de militares y soldados o, digamos, guerreros, en simples ejercientes de trabajos manuales, que es un poco lo que en este momento, salvando las distancias, claro está, es el ejército de autodefensa que ha renunciado a la guerra y que en el fondo es hacer un vendaval, un pasar, lo que el viento se llevó desde el siglo, prácticamente el inicio, cuando surge el bushido y el samurái, el bushi, desde esta época prácticamente el siglo X, en la Edad Media, hasta prácticamente el 45, Mishima considera que eso, y es lo que él en gran medida, unido al espíritu griego, que esto no hay que olvidarlo nunca, él encarna el espíritu del samurái. Esto Mishima considera que no es una máscara, sino que efectivamente en el Japón actual ha desaparecido definitivamente. Pero tú fíjate que tú estás mencionando él decía, los y mismos... con quienes hablan de esto, yo no quiero ni siquiera Tú estás comentar. mencionando los mismos siglos, siglo VIII, siglo IX, en los cuales Japón poco sobrevive antes, a China. Sí, Llegan los chinos, aparentemente, desde el arroz, los palillos, las jícaras, los kanjis, etcétera, etcétera. Todo es chino y, sin embargo, no hay un país más distinto a China, tanto entonces como hoy, que el japonés. De Es decir, hecho, sobrevive a China. de hecho, Entonces, empieza yo también a tengo ahora la desligarse de impresión China de que en el estos japonés no se siglos, parece en lo- en nada. Es decir, el mundo se divide en Japón y lo demás. Ya, el japonés claro. no se parece a nadie más. A Hay un pesar de problema. que haya Y de adoptado hecho- este y de disfraz de hecho- occidentalización. y de hecho que China vaya a ser la primera potencia mundial de aquí al 2030, como dicen los futurólogos, ¿Qué está va? condicionado, 2012 o así. 2012, está efectivamente condicionado al hecho de que Japón haya perdido la guerra, porque si evidentemente Japón no hubiera perdido la guerra, pues China no hubiera Mira, yo recuerdo que cuando yo llegué a Japón en 1967, la mayor parte de vosotros casi ni habíais nacido, a mí me llamaba mucho la atención que todos los japoneses con los que hablaba venían a decirme de una forma o de otra lo mismo. Decían, mire usted, no se esfuerce por entendernos. Haga lo que haga, usted nunca va a entender la cultura japonesa. Así que quédese por aquí, disfrute del sushi, del sashimi, del sake, de lo que sea, pero no quiera entendernos, que no nos va a entender nunca. No, eso es muy curioso, porque generalmente los pueblos quieren ser entendidos y admiten la idea de ser entendidos por otros. El japonés no. Es curioso, Sí, pero sí. es cierto. Es Sí, cierto. pero, Es así. pero bueno, yo ya he insisto desistido de en intentarlo. que Mishima consideró una de las terribles pérdidas relacionadas, el emperador, por ejemplo, el renunciar a su condición divina. Y el hecho de que el samurái ha definitivamente desaparecido del Japón, esto lo consideraba de una forma real. Bueno, Real. este es un programa de libros, este es un programa de literatura. Voy a hacerte una pregunta literaria, Carlos. ¿Tú crees que en relación con todo esto que estamos diciendo de que lo japonés permanece debajo de ese disfraz occidental, chino, el que sea, ¿tú crees que eso sucede también en la literatura? Es decir, ¿ha sobrevivido por debajo de la evidente y aparente asimilación de las corrientes literarias occidentales? Ya hemos mencionado a Oscar Wilde, hemos mencionado el romanticismo, podríamos mencionar a Tolstoy, a Dostoyevsky, a tantos otros. ¿Hay una especificidad nipona en esa literatura que tantas cosas de la literatura occidental ha aceptado? Pues un rotundo sí. Yo creo que sí. Yo creo que por debajo de imitaciones, de géneros, de modas, de nombres, hay algo genuinamente y genialmente japonés, que es lo que a los que nos gusta la literatura lo reconocemos como tal. Incluso Murakami.
Murakami es un Palmo producto con lo que aparte. dije yo al principio. Aparte, merece un programa aparte, Claro, sí, Fernando. merece un programa aparte, No, es pero ciertamente, y creo que ha habido historiadores japoneses, no sé si uno que se llama Shimada, algo, que ha dicho que la historia de la literatura japonesa moderna es la historia de los movimientos literarios europeos en Japón. Hasta ese extremo ha llegado a decir. Ciertamente hay algo por debajo, hay algo japonés y la estética, los valores que son japoneses. Eso es indudable. Yo querría, pero no hay que olvidar, y eso efectivamente corrobora lo que estás diciendo, que los japoneses son los grandes lectores de la literatura occidental. Es decir, lo que es impresionante es que autores o lectores, por no decir autores, iba a decir Mishima es impresionante el conocimiento que tiene de la literatura occidental, de la filosofía occidental, de la historia occidental, siendo él Mire, Isidro, aparentemente más si vas japonés, ahora a ¿no? Japón y hablas con los jóvenes japoneses y mencionas escritores occidentales o incluso escritores japoneses, no tienen ni no idea. tienen ni Te lo idea. digo concretamente Pues eso porque es, hace muy poco tiempo, la generación teniendo que- yo un encuentro con jóvenes de una universidad de Kioto, de un departamento de español, le acaban de dar el premio Nobel a Vargas Llosa, y ni uno solo había oído hablar de Vargas Llosa, y ni uno solo había oído hablar de García Márquez, por ejemplo. algunas de las características Ni de la uno. literatura japonesa, a las que aludía Carlos, que la hacen propiamente distinta a las demás, yo creo que se caracterizan, como estabais diciendo, por lo que se ve y lo que no se ve, los conceptos de Honi y Tatemae, tan incorporados a su cultura. La ambigüedad, por ejemplo, es un firme valor estético. En nuestro caso, por herencia latina, nos interesa la precisión. Para ellos, expresar un sentimiento con claridad se considera en el Japón clásico algo grosero. Es el wabi-sabi. Cierto. La sugerencia y la omisión aportan un ambiente grato de multiplicidad significativa, una serie de veladuras que siempre se aprecian también como valor estético. Y nunca, hasta el siglo XX, diría yo, que la literatura japonesa pretenda ser realista, al contrario, pretende evocar el espíritu que se esconde tras la forma. El vacío, y acabo ya con esto, por no nombrar absolutamente todos, es otro de los aspectos y valores que se nos escapan y que persiste. Bueno, pues es una idea en la literatura. taoísta, el Wu Wei, ¿no? Efectivamente. Ellos apuntan al vacío porque mientras que Occidente es la civilización de la palabra, el razonamiento y lo explícito, Oriente lo es del silencio, el vacío apunta a lo inefable. Por eso encontramos esos párrafos en blanco, el paradigma de todo yo, el capítulo en blanco del Genji Monogatari, por supuesto. Pero tú fíjate que un autor tan japonés como Borges dice que la literatura consiste no en mencionar, sino en aludir. Y en saber cuándo no hay que decir, dejar la sugerencia a, Pues tenemos, a la mano del tenemos lector. este estudio invadido por obras de Mishima, las hay por todas partes. Escribió 275 obras, si no ando equivocado, no son demasiadas. No hay en el conjunto de esa obra, además de trigo, mucha paja. Por supuesto, hay altibajos y hay momentos Sí. muy bajos y que mejor no hubiera escrito. Pero era un autor irresistible, no podía dejar de escribir, ¿no? Y cuando uno es así, como quien habla mucho, dice cosas que no debe y cosas maravillosas. Mishima tiene grandes páginas y tiene páginas lamentables también. Pero él lo Creo hacía- que sus mejores pero él páginas lo hacía están eso en sus cuentos breves. insisto. conscientemente. Él sabía que tenía una literatura para vivir y para Bueno, vivir y había para- también una faceta de Él lo Mishima. hacía conscientemente. Había una faceta que aquí hemos hablado, que era el escritor de revistas femeninas, de tiradas masivas, Sí, sí, sí. que le permitía comprar esas estatuas griegas y otros objetos de gran Claro. valor, ¿no? Claro, Que es el claro. lado oscuro, tan Es- oscuro es que de en lo que sus obras vivía, completas claro. no se han incluido esas obras, por respeto a sus admiradores. Bueno, también Pero que ahí están. Dalí, Ávida Dollars, tenía el mismo lado oscuro, ¿no? Y eso estaba ahí también. Pero también el hecho de que muchas obras de Mishima las escribiera por entregas, con plazos y apremios periodísticos Sí, muy pero eso exigentes. es una también. costumbre Pero eso normal es en una Japón, sí, Japón es muy eso normal. una costumbre Se escribe de esa japonesa, manera. ¿no? Se escribe así, es decir, todas las novelas Y en realidad... Dostoyevsky en Rusia escribía así también, Pero en ¿no? el Japón se ha practicado, yo no sé si actualmente sigue practicando. No, ahora ya no, ¿no? Sí, sí, ¿Sigue? sí, Pero, en los pero periódicos de eso, esta eso era tarde la hay forma serie de eso era la novelas forma habitual que va por de entregas. irrumpir una novela en el mercado, en la lectura, es decir, a través de un periódico, es decir, por entregas, ¿no? Es decir, Pero ha sido es, típico es en verdad Japón. que estos contratos por entregas han producido obras magníficas. Por ¿eh? supuesto.
tanto Soseki, que empezó por ahí. Bueno, en realidad él publica un primer capítulo, sí. No tenía la intención de seguir, y fue la petición del público, empezó y ya se convirtió en Yo el gato, ¿no? Tal por aquí popularidad también. Que todo el mundo quería seguir, ¿no? Leyendo. Carmen, que estás muy callada. Tenemos aquí este libro de Tokyo Sister, fruto de las andanzas de dos francesas treintañeras por Tokio. Y en definitiva es un viaje al mundo de la mujer japonesa. Japón es de las mujeres. Estábamos hablando de la invisibilidad de la cultura japonesa. Tú llegas ahora a Japón y todo lo que ves son mujeres. La visibilidad de la mujer japonesa es extraordinaria. De hecho, el libro empieza así: es que no hay más que mujeres en Japón, porque los hombres trabajan y son las mujeres las que están en la palestra, son las mujeres las que están presentes. Japón ha cambiado, las mujeres ya no están en casa detrás del marido. Hay una presencia increíble de la mujer. Aún no tiene la posición en la vida social que tenemos en Occidente, que empezamos a tener, pero evidentemente está cambiando y bueno, los hombres están acoquinaditos. En Japón y en todas partes, pero en Japón especialmente. Hay este fenómeno de los herbívoros, que hay una palabra japonesa que no recuerdo, que no quieren tener ninguna relación con las mujeres, pero es un fenómeno sociológicamente muy importante. Sobre todo con las occidentales. No, ni con las propias japonesas, no, las japonesas están desesperaditas. Bueno, se disputan. las Hace poco un sociólogo mexicano decía que se occidentales. disputan a dentelladas a los últimos hombres carnívoros disponibles, ¿no? Pero me gustaría puntualizar un poco la incorporación de la mujer en el trabajo hoy día. Yo no sé si la estadística es actual o no, pero desde luego de 20 años, 25 años a 45 años, hay una tasa altísima, más de 45% de las mujeres trabajan en Japón. Sí, pero son trabajos de estos de arbaito, ¿no? Trabajos temporales. El libro de Tokyo Sister dice, y yo creo que tiene razón, que la mujer japonesa cuando es madre deja de trabajar. Drásticamente, a rajatabla, y deja de dormir con el marido, duerme con el hijo. Incluso ahora. Sí. Incluso estas jóvenes, ¿no? Estaba comentando las estadísticas que se publican en Tokyo Sisters con una amiga japonesa en París el otro día, y me decía, no, eso está equivocado, no puede ser un 20% de mujeres japonesas que dejan de dormir con el marido cuando tienen un hijo, debe estar muy cerca del 80-90%. Creo que es algo normal. Yo tengo amigas que podrían estar en ese libro, aunque no están. Creo que es realmente pertenece a la sociedad japonesa y es normal. Sí. La madre está con el hijo, tiene un vínculo increíblemente fuerte. Yo diría que la sociedad española la mujer sale también, de la universidad y trabaja. Pero luego cuando se casa deja de trabajar. Es muy raro que una mujer casada todavía hoy, hombre, cada vez hay más, por supuesto. Sigue siendo raro. Hasta hace relativamente poco, si te casabas tenías que dejar el trabajo por el contrato. Lo decía mi hermana, que trabajó en una emisora de televisión, cuando se casó ya no podía seguir porque el contrato decía, tenía que dejar el trabajo. En cualquier caso, estas chicas japonesas tan visibles, que se comen el mundo, que pisan fuerte, bueno, son como el aire, que está ahí pero no se nota. Es decir, la discreción, y esto lo dice el libro Tokyo Sister, es un elemento importantísimo en la conciencia, en la mentalidad de una chica japonesa. Lo que hablabais sobre la invisibilidad de Japón. En Tokyo Sister se dice que la mujer japonesa ha de ser como el aire, que se respira, que está ahí, que es necesario, pero que no se siente. Solo se siente cuando falta. Es que eso es así. Y es así. Sí. Yo que, como sabéis, mi mujer es japonesa, es así. Cuando leí esa frase, dije, es verdad, no la noto que está en casa. He estado casado con mujeres occidentales y se notan mucho. La presencia de la mujer occidental está ahí siempre, la oyes, la ves, se mueve, ¿no? La mujer japonesa es como el aire. Es esa discreción que es necesaria. Yo he traído otro libro del que probablemente hablaremos luego, de una japonesa que narra, es un poco es su autobiografía más o menos, donde habla de molestar a los demás. Es algo que se toca en Tokyo Sisters como un par de frases. Los japoneses no molestan a los demás, no usan colonia o perfumes porque el olor puede molestar al vecino. La discreción es una virtud básica para los japoneses. Sí, es que en el libro Tokyo Sister dice que la mujer japonesa no utiliza perfumes porque podría molestar al vecino. Vamos. Evidentemente hay excepciones, pero no pertenece a la cultura japonesa la utilización de el perfume se impregna en el kimono y entonces no se pone en el cuerpo.
Eso es la costumbre japonesa. Sí. Por ejemplo, sigue siendo difícil hoy encontrar un desodorante en Japón. Sí. Sobre todo uno que nos valga a nosotros. Eso es cierto. No les importan las infidelidades. Otro rasgo curioso que se menciona en el libro. Entienden perfectamente que, bueno, que los maridos echen canitas al aire, ¿no? Sí, pero es que ellas también las Sí, echan, también ¿eh? las echan, claro, sí. Pero siempre haciendo gala de esta discreción, bueno, hay señoras que tienen sus amigos generalmente más jóvenes que ella porque el marido también tiene un amante en otro sitio. A mí me sorprende mucho la relación matrimonial japonesa, no solo por este tema de las infidelidades, sino en general. El matrimonio tradicionalmente también todo cambia y la generación actual es diferente, pero es un contrato en el que el Todavía marido... ahora se entablan muchos matrimonios a través de agencias. Sí, todavía de tercerías, existe, todavía muchos, existe, sí. ya menos Y que el hace 30 índice años. de tampoco divorcios mucho es más. inferior en los matrimonios que se han establecido a través de una agencia que en aquellos que se han hecho por amor, por sentimentalismo, por romanticismo, Puede ser. etcétera, ¿no? Bueno, tiene su lógica, ¿eh? Claro. Bueno, Pero yo has creo encontrado que- quizás la persona exacta que va con El tu tema de la personalidad. infidelidad no es tan fácil afirmar como ha hecho ella, ¿eh? Bueno, Yo tú creo. porque estás casada con un hombre occidental, Callejo, No, llevas yo muchos creo años que, casada con él y tienes una experiencia. El alma de una mujer es universal en todos los sitios. Lo que pasa es que cómo aceptas la realidad o cómo superas la realidad, ¿no? También. Seguramente es un modo de superar la realidad, porque ¿qué matrimonio no ha tenido ningún problema? Por supuesto. Eso es materia también de literatura, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Claro que sí. Hay algo de esto, yo creo. Yo te digo un matrimonio que nunca ha tenido ningún problema. El mío con Naoko. Sí, no, es verdad. No, yo he tenido toda clase de problemas en el matrimonio. Pero eso es porque has acumulado mucha experiencia en tus reuniones anteriores, Fernando. Y ya estás escaldado. Y Naoko, que es un gran paciente y te conoce bien. Naoko es muy japonesa. Muy japonesa. Por ejemplo, el kimono. En el libro Tokyo Sister también se habla de la importancia. Aparentemente tú llegas a Japón y, bueno, es raro ya ver kimonos, ¿no? Aunque se ven bastantes, pero ¿no? se ven. Pero en cambio la mujer japonesa lleva un kimono interior, ¿eh? Para ella el kimono es muy importante. Y yo creo que hay un resurgir del kimono. Yo tengo muchas amigas de mi edad, entre 35 y 45, que están haciendo sus cursos de kimono, Mi mujer que acaba de hacer un aprenden. curso para aprender a ponerse ella misma el kimono. Sí, sí, y se exactamente. encierra ahí en una habitación con un kimono y se pasa horas con el kimono haciendo yo que sé qué cosas con Un el kimono. curso, para los que no conozcan el tema, no es un curso de 2 semanas No, los domingos, no. Es un curso de 2, 3 años para convertirse en kimono sensei. Aprenden a hacer kimonos, a ponerse el kimono ellas mismas, la historia del kimono, que es la historia de Japón, un poco, es un Yo tema creo muy que la cultural. cuestión de la estética tradicional está siempre con nosotros, presente. Yoichiro Tanizaki pues lo expresa de esa manera, ¿no? Pero en Mishima también. Yo noto muchísimo el culto a la estética, ¿no? Y no necesariamente sea tradicional japonesa, pero en él la estética es todo. Él mismo quería ser estético, ¿no? Y así tenía que terminar la vida. Pero es que todo Japón es el culto a la belleza. Sí. Fíjate que cuando un japonés tiene un objeto artístico en su casa, Mishima no, que colocaba las estatuas que no eran japonesas del jardín, pero en lugar de colgarlo en la pared como haríamos nosotros, lo tiene guardado en un cajón y solo lo saca en ocasiones especiales, que es cuando verdaderamente recupera toda su energía el objeto. Si lo ves, lo conviertes en un objeto cotidiano, deja de ser un objeto hermoso, ¿no? Esto Es muy curioso. viene de atrás. Si nos remontamos al siglo X, tenemos una obra como Makura no Soshi, el libro de la almohada de Seisho Nagon, que es verdaderamente un manual de buen gusto para las damas de la corte y que bien puede ser tenido en cuenta como algún complemento a un manual de nuestros días y se puede decir que es la mejor forma de entender cuál es el concepto de la estética para una mujer y para la sociedad japonesa que desea tenerse como está al nivel de lo exigido, ¿no? Bueno, unos minutitos de publicidad y seguimos.
10 minutitos aún de las noches blancas, casi podríamos decir que amanece. Y vamos a dedicar esos minutos a recomendar libros de literatura japonesa. Isidro. Pues mira, yo, contra la costumbre habitual de mis participaciones en el programa, quiero hacer un poco de, a propósito del tema en el que estamos, de arqueología literaria o arqueología libresca, trayendo aquí la primera edición en español del Bushido, escrito por el profesor de la Universidad Imperial Inatsu Nitobe, el Bushido, que fue el código de honor de los samuráis japoneses. Lo que llama la atención, y es por eso por lo que traigo, porque en fin hay distintas ediciones del Bushido ya en español, esta primera fue, y esto es lo que probablemente casi nadie conozca, fue introducida, traducida y pagada de su propio bolsillo por el fundador de la Legión, el general Millán Astray, que lo tradujo del francés al castellano, y donde reconoce en su introducción, es impresionante, donde él dice: y también en el Bushido apoyé el credo de la Legión con su espíritu legionario de combate y muerte, de disciplina y compañerismo, de amistad, de sufrimiento y de dureza y de acudir al fuego. Es decir, esta idea que ha salido en el programa de que nuestra profesión, decían los samuráis, es la muerte, pues esto le cautivó tanto a Millán Astray que le llega no solo a dedicar buena parte de su fondo económico a editar esta obra, que la pagó íntegramente, la tradujo, sino que la inspiró para crear la Legión, que esto en España pues muy poca gente gritaban viva la muerte. Viva la muerte. También los milicianos que estaban en Madrid gritaban y soy novio de la muerte, decían los legionarios, ¿no? Carmen. Así que por eso es curioso, ¿no? He traído esta curiosidad. Enseña el grabado. Carmen, tú también traes un par de libros, creo, ¿no? Uno no es japonés. Sí. Empieza hablando Hablaremos del japonés. No he encontrado una edición española de Tsushima Yuko. ¿Pero la hay? No la he encontrado. No creo, ¿eh? No he encontrado ninguna traducción no la conozco. española. No. Es hija de Osamu Dazai. Osamu Dazai. Sí. Es curioso el escritor porque japonés que yo leí. Casi me fui a Japón por él. Es el que ya no humano y solo. recomendar yo. Es curioso porque no con su hija se suicidó. No, atado por las muñecas con su amante. Con su amante. No hay, a la séptima vez. Lo intentó 7 veces, ¿no? Tirándose al de 4. Yo creo que eran 7, exageraba un poco. Ya son bastantes. Sí, no es tan mal. Sí. Este libro es un poco autobiográfico. Y ella tuvo una vida terrible. Su padre se suicidó, tenía un hermano de 12 años que era mongólico y murió a los 12 años, y su propio hijo a los 8 años murió. Entonces, este libro es la continuación de un inicial en el que narra la historia del hijo que murió, y aquí nos cuenta un poco toda su historia, habla del padre que se suicidó, del hijo que murió, del hermano que murió, y de la vida paralela que ella se crea para superar la muerte de su hijo. Ella vive en los sueños porque la vida real le parece demasiado horrible para ser vivida. ¿Qué edad tiene esta escritora? Pues ahora debe andar por los 60, 50 y tantos. Bueno, Carlos, luego hablaremos a ver si hay tiempo del otro libro no japonés que traes, Carmen. Carlos. Pues yo me permito recomendar a los espectadores este libro, es el Kojiki. Es el libro más antiguo conservado de Japón, nada menos que del año 712. Es una colección de mitos, de leyendas, de canciones, también de genealogías, que hay que pasarse porque son áridas, pero los mitos son fascinantes, deslumbrantes. Está escrito con ese primitivo encanto de una literatura que había sido ágrafa, y había sido oral y ahora ya es escrita por primera vez, y que además da claves para apreciar mejor los grandes temas de la literatura japonesa posterior. Hemos hablado, por ejemplo, hoy aquí de Yamato Takeru, de la fascinación japonesa por el héroe caído en desgracia. Aquí está. También aquí está incluso la razón de por qué aparece el cuervo en la obra de Murakami, por ejemplo, los mitos de los cuervos. O sea, grandes mitos todavía presentes en escritores como Kensaburo Oe, por ejemplo, están en el Kojiki todavía. Una lectura realmente gratificante. Profesora. Sí, tengo que quitar esto, pero se va a caer. No te preocupes, que ya han aparecido sobradamente. He traído 2 libros. Uno es Vita Sexualis de Ogai Mori
el gran maestro de Mishima. Este libro fue traducido primero al francés y tuvo muchísimo éxito por la UNESCO, y nosotros hemos editado en español y sigue vigente. Pero el título en japonés era también latino. Sí, Vita Sexualis se llama. Sí, era es la lengua autobiográfico, pero en cuanto para a términos. sexo. Sí. Una obra que fue prohibida inmediatamente después de la publicación, pero hoy día es como muy tierno, muy bonito, ¿no? Y después Los amantes suicidas de Amishima, que es de Chikamatsu, el Shakespeare de Japón, del siglo XVIII, pero el guión, un único guión, obra de Chikamatsu que está traducido al español. Así que escribió una especie de fuente ovejuna también, ¿no? Hay un curioso paralelismo entre Chikamatsu y Lope de exactamente, Vega. Lope de Vega. Sí, Y además ambos libros, Kayoko, publicados por la editorial Trota, Trota, sí. que se ha distinguido en la traducción del original japonés, que es un hecho al que no hemos aludido aquí, pero que también había que matizar. Que los lectores, por favor, busquen obras traducidas del japonés, porque ya hay excelentes traductores que lo hacen muy bien. Como tú, por y no ejemplo. desde el inglés, Como tú. ni del francés. Y otros muchos. Y la ¿Cuántos profesora. kanjis conoces tú, Carlos? Muy pocos comparados con los que tenía que saber, que se me olvidan. Pero tengo excelentes colaboradoras que me hacen el trabajo fuera. Rumi Sato. Rumi Sato, Rumi Tani, con la que traduje el Kojiki, Aki Koimoto también. Sí. Señor Ontoria. Pues yo, parece ser que estamos bien sintonizados y los textos, los libros que recomiendo, que vengo a recomendar, son precisamente de Osamu Dazai, el padre de la autora que Carmen ha recomendado. El ocaso es una obra de 1947 y la última novela que escribió, Indigno de ser humano, es de 1948. Si bien la segunda, Indigno de ser humano, es una obra... Pero se tradujo, al menos la primera traducción que fue, no era del japonés, se llamaba Ya no humano. Ya no humano, también Barral, existe esa versión. publicó Sí, Seis Barral, efectivamente. ¿no? Eso es. Estas dos están traducidas por Montse Watkins, Del japonés original. del japonés directamente. Si bien la última es una obra de corte nihilista, donde el personaje Yo-chan es, puesto que hemos hablado del romanticismo de Mishima, un romántico, pero que no llega a tomar como decisión el acto del suicidio, de la muerte, simplemente es una persona que se encuentra sometida a la presión de la opinión que los otros tienen sobre él y intenta mantener una máscara a lo largo de toda su vida y simplemente al final desaparece, no sabemos qué es de él, si muere o no. Está hábilmente construida a partir de 3 fotografías que se toman en distintos momentos de su vida y ahí narrada en tercera persona tenemos una reconstrucción de esta vida en 3 capítulos correspondientes a las tres fotografías. Esta otra novela de Osamu Dazai, El ocaso, del 47, es en cambio Claro, ese yo lo leí con el título, pero era en italiano El sol se apaga. El sol si spegne. Bueno, más o menos lo mismo, claro. Cierto, pues también traducción de Montse Watkins. Es una obra muy interesante también por su construcción. Está escrita en primera persona, el personaje es una chica, Katsuko, un personaje femenino, que en contra de las circunstancias encuentra una salida para un futuro posible. Ella hacía yo una comparación un día hablando con el profesor Carlos Rubio, es como la flor del loto que consigue surgir del lodo. Ella vive una vida desgraciada, circunstancias desgraciadas. Su madre muere el mismo año que el emperador Meiji, en 1912. Su hermano Naoji se suicida y ella, en un ambiente verdaderamente que podría llevarle al nihilismo, a la desgracia y a una vida simplemente atroz, encuentra en el amor y en la sinceridad valores que hasta ese momento se habían perdido. Ahora se puede visitar la casa de Dazai Osamu, cerca de Aomori. Estuve hace poco allí. Tienes un minuto, Carmen, para hablarnos de ese libro no japonés que has traído. ¿Cuál es? Bueno, es un libro que me gusta, que recomiendo y que no tiene nada que ver con este programa, que es La historia de Miguel Ángel. Es un libro para mí muy querido, es su historia, cómo consiguió renacer su genio, cómo consiguió imponer su opinión en contra de la de su familia, que pensaba que no iba a ser muy afortunado con el tema artístico. Nos cuenta toda la vida
religiosa, política del Renacimiento Bueno, ya que italiano. mencionas un gaijin, yo voy, para terminar, a mencionar también a una gaijin, que es esta novelista belga que a mí me gusta muchísimo, Amélie Nothomb, que ha vivido mucho tiempo en Japón, que tiene varias novelas dedicadas a Japón y que, sin embargo, en Japón no la conoce nadie. Y no sé ni siquiera si ha sido traducida. Entonces mi pregunta, sobre todo a ti, Kayoko, es ¿por qué? ¿La ven como, no sé, como una intrusa torpe y maleducada que entra en las casas sin quitarse los zapatos o qué? Yo no entiendo por qué nadie la conoce en Japón. No lo comprendo, no lo sé. A mí me ha divertido mucho los temblores de eso, sí. Estupor y temblores. Estupor y temblores, sí. Ni de Eva ni de Adán. Un libro muy divertido. Sí, sí, sí. Esa es la última que ha publicado en español, la de Ni de Edad ni de Adán. Sí. Pues es Hay bastante una subida al antigua. monte Fuji extraordinaria, sí. Bueno, del Genji Monogatari, primera gran obra de la literatura japonesa, Kojiki aparte, a Haruki Murakami, autor de moda. Otros hay. Hemos hablado de literatura japonesa con Carlos Rubio, Kayoko Takagi, Carmen del Campo García, Pedro Ontoria e Isidro Palacios. Domo arigato, por cierto. Hay una etimología que no sé si es etimología de conveniencia, pero que es bastante atractiva la idea, que dice que arigato viene de los portugueses, viene de obrigado. ¿Es cierto o no? ¿O es ventrovato? Profesora. Yo lo he oído, pero no estoy segura. Pero se escribe en Tendremos kanji, que se estudiar. escriben ideogramas también, arigato. También, pero eso no quiere decir nada. Bueno, pero tú me decías antes que el yuban, También. esa prenda de ropa que va debajo del kimono precisamente, El nagai también viene yuban, del ¿no? portugués, Eso ¿no? sí es portugués. Eso, el nagai Eso lo yuban, sé. Yuban, el jubón, Sí, sí, ¿no? exactamente. jubán, todo viene de Sí, portugués. o sea que en la intimidad femenina japonesa está ya la presencia extranjera. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, pues domo arigato, osaimashita, obrigado. La próxima semana más. Buenas noches.